Es un gusto siempre saludarles. ¿Qué tal están? Inicio de una entrega de Contacto Deportivo cuando nos acercamos al aniversario número 38, porque el 2 de febrero, Día de la Virgen de Candelaria, se cumplirá precisamente ese onomástico de Contacto Deportivo, inicialmente en diversas emisoras, y por idea de que tienen ustedes ahí en pantalla, de José Pablo, me convenció de pasar a redes sociales y estamos en las que ustedes ya perfectamente conocen y donde nos acompañan. Pues la semana que estamos cerrando, pues ha significado algo muy importante porque Asamblea Liga Nacional ya determinó cosas respecto a Zacapa y posteriormente ya lo que faltaba era establecer horarios y fechas de esa cuenta y como se los va a presentar el propio José Pablo acompañando las palabras, está establecido el calendario para terminar en el último fin de semana de abril la fase de clasificación y luego pues rematar el torneo a más tardar el 18 de mayo. Con la configuración ya con horarios y demás, nos quedará José Pablo, por ejemplo, para arrancar la próxima semana con 4 partidos. El primero será en Cobán, el segundo estará en el Cementos Progreso, el tercero estará en el Pensativo, el cuarto en el Marqués de la Ensenada, debut de Hernán Medford y su colección de nuevos jugadores, la mayoría extranjeros y alguno que otro nacional encabezado por Jorge Mario Ortiz. Y domingo quedará un solo partido vespertino en el Winston Pineda con la aparición del campeón Xelajú. Municipal tendrá jornada de descanso en la primera etapa ya de desarrollo del clausura. ¿Qué te dice eso? Que incluye el titular de que ya está todo listo para sacar en 4 meses, prácticamente a marchas forzadas, pues un total de 22 jornadas que va a hacer jugar 20 partidos a cada uno y luego los que avancen otros dos, quienes sobrevivan otros dos y quienes lleguen hasta la final otros dos para un total de 26 partidos en ese corto lapso. Cualquiera que revise el calendario se va a dar cuenta de la cantidad muy amplia en la fase de clasificación, eh, mínimo 4 jornadas por vuelta entre semana. Así que gusto en saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Es lo que toca, es lo que hay. Luego de la salida de esa capa, pues se ha tenido que cambiar el formato. No sé, en verdad no sé si esto vaya a mejorar o no el nivel de la liga. Me parece curioso, particular, que cuando le preguntamos a Marini Villatoro, el técnico campeón, justamente en la charla que tuvieron aquí en Contacto Deportivo, qué le había parecido el nivel y demás. Él dijo que creía que había existido una especie de aumento en cuanto al nivel en este último torneo. Y él explicó y dijo, me parece que el hecho de que hayan menos partidos hace que prevalezca mayor calidad en cada uno de ellos. Ahora va a ser al revés, ¿verdad? Porque obviamente al haber más partidos, nuevamente puede que haya algunos partidos que no sean del nivel que uno esperaría, que uno querería. El tiempo, ¿verdad? El tiempo no perdona. Pero fíjate, José Pablo, que él no remarcó mucho eso, él remarcó más que consideraba que se había elevado el nivel porque ya no se jugaban casi partidos a mediodía. Eso Sí, fue lo que también. apuntó como causa principal de que el ritmo incluso de juegos fuera más alto. También hay que mencionar, Gustavo, que a mi parecer algo que ayudó mucho en el torneo pasado es el hecho de que no se jugó tanto miércoles y fin de semana, miércoles y fin de semana. En algunos momentos, incluso usted se recordará mejor que yo, de qué sirvió el postergar algunos partidos y que luego esos partidos que se postergaron por selección o por Copa de Centroamericana y demás, esos partidos justamente fueron los que después tuvimos a mitad de semana. Y muchos de ellos, usted se recordará, no pasaba absolutamente nada. O sea, no eran del nivel que uno esperaba, terminaron hasta perjudicando en algún momento a los equipos, porque no era lo mismo jugar en jornada 2 que cuando ya íbamos por la jornada 14 15 entonces ya todo había cambiado el panorama. O sea, habían muchas cosas, muchas situaciones que sí trastocaron, que sí afectaron.
es difícil. Yo creo que la liga tiene que analizar eso realmente. Si es lo oportuno, si es lo correcto, el que hayan más partidos. Hay que entender que, a mi parecer, sí se puede jugar entre semana, pero sí y solo si la misma liga obligara a los equipos a tener alumbrado y poder jugar de noche. Digo esto porque es imposible jugar en el mismo horario de Champions. Es imposible que el guatemalteco le quiera prestar la misma atención a la Liga Nacional que a la Champions League. Juega el Real Madrid, juega el Barcelona, la gente se va a poner a ver esos partidos, por mucho que sea Comunicaciones Municipal. Claro, tampoco es una verdad absoluta, o sea, no significa que el 100% se incline por estos equipos españoles, pero sí afecta, sí influye considerablemente, ¿verdad? Entonces, también es bonito tener partidos, pero a mi parecer debe ser en horario nocturno, ¿verdad? Entonces, pues bueno, al final no se puede hacer absolutamente nada, se le va a dar prioridad a selección. Pienso que es importante, es una oportunidad clarísima en donde pues está la ilusión intacta, o sea, a pesar de que futbolísticamente quizás no se ha visto demasiado de la selección nacional, pues la ilusión ahí está, ¿verdad, Gustavo? Y no hay que perderla hasta el momento en el que uno quede eliminado. Incluso me llamó la atención, no sé si lo vio, creo que sí, la entrevista que le realizó David Faitelson en TUDN, en Televisa, a Luis Fernando Tena, al técnico de selección, y a él le preguntan precisamente sobre el tema de por qué Luis Fernando Tena nunca dirigió a la selección mayor de México. Y él dice que siente que esa fue una, digamos, que a él le arrebataron la oportunidad de haber dirigido a la selección, porque en su mejor momento, luego de haber ganado, en este caso, la medalla olímpica, el oro olímpico con la selección mexicana y demás, que ahí en ese momento justamente era como para pensar en que él podía haber sido, no se le dio. Y entonces él se lo dice a Faitelson que cuando a él le hablan de parte de Guatemala de la oportunidad, él no lo piensa dos veces. Y él dice, yo voy a lograr que Guatemala vaya a una Copa del Mundo para demostrar mi capacidad. Y él lo hace ver como de que fue un error por parte de la Federación Mexicana en algún momento no haberle concedido esa oportunidad de haber dirigido a la selección mexicana. A mí me llama la atención todo esto porque, si bien es cierto, es difícil, no es lo mismo dirigir a la selección mexicana que a la selección guatemalteca, incluso en jugadores no hay ni punto de comparación, ¿verdad? Aquí es un abanico muchísimo más limitado de jugadores y demás, pero digamos que todo parte, digamos, de que el líder, que el técnico y demás sea positivo, eso pues, se puede contagiar de alguna manera al resto del equipo. Y de momento, mientras no quede eliminado, las posibilidades están difíciles. Sí, nunca nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que este año va a ser clave, va a ser importante, por eso es importante que la selección, que la Liga Nacional, mejor dicho, tenga que terminar en estos 4 meses, ¿verdad? Vamos a ver cuál va a ser el nivel, qué es lo que vaya a pasar. Y demás, hay ciertas dudas, favoritos, descenso, etcétera, cómo le va a ir incluso al cuadro de Shela, que es el actual campeón, que ya dijo Marini que ya no se va a reforzar de ninguna otra manera, así que habrá que esperar hasta el siguiente torneo. Bueno, una serie de cosas. Lo cierto es de que creo que hay mucha expectativa para el arranque esta semana que viene de un nuevo campeonato de la Liga Nacional. Ya que tocaste lo de Marini, yo creo que él es bastante lógico en su postura porque lo que a él le interesa es destacar el torneo siguiente centroamericano y ese es en el segundo semestre del año, ya apuntando hacia la nueva temporada 25-26. El grupo que tiene ganó el campeonato y para mí tiene argumentos sólidos para competir por ser bicampeón. Incógnitas a despejar, los que ha llevado Municipal, incluyendo un nuevo arquero, incluyendo también gente en defensa, sobre todo medio campo, y un par de delanteros, uno ya con antecedente en Guatemala, como el caso de Santiago Gómez, y uno que acaba de ser figura en Panamá, el caso de Davis Contreras, pues es la gran incógnita a despejar el bloque que haga, en este caso directamente Sebastián Vini y Comunicaciones que ha movido menos el mercado. Ahí está Nazairo Rivas, que en este caso es el peruano que ya oficializaron, pero me llamó la atención un detalle ahí de que no está garantizada la continuidad de Carlos Anselmo Mejía porque no ha respondido a tratamiento la rodilla que tiene
con problemas y esto se extendería a selección, partiendo de que durante mucho tiempo Cuilapa fue de los preferidos o de los intocables para propiamente Tena. Y lo de Tena, de proyección a la selección mayor mexicana, pues a veces el tren pasa dos veces, pero en lo menos la mayoría pasa una vez. Yo creo que a él para la selección mexicana ya pasó porque con todo y que le reconocen el mayor éxito en la historia del fútbol mexicano con esa medalla de oro en Londres 2012, el único que tiene regresos de los últimos tiempos se llama Javier Aguirre. Ahí Jaime Lozano no funcionó, los extranjeros que tuvieron anteriormente en época reciente tampoco, y entonces, sobre todo lo de Diego Coca, que lo llevaron porque había hecho un bicampeonato con Atlas, pues es la especie de talismán, creen los mexicanos, para un torneo que lo va a tener como uno de los coorganizadores. Hablando de mexicanos, ¿qué te parece? Ahí nos envió, gracias a Rafa Vázquez, esa foto para el recuerdo de él y del directivo de la Federación de Costa Rica que está ahí, de un Miguel Herrera desempolvado para dirigir a Costa Rica. Sí, lo del piojo, normal de alguna manera de Costa Rica querer traer a alguien de peso, ¿verdad? Nos han acostumbrado a que Costa Rica no debiese de estar en la situación tan crítica en la cual está. O sea, si analizamos el comportamiento en el último año de la selección costarricense, se va a dar cuenta que los panameños casi los tienen de hijos, algo que a ellos no les debe de gustar en lo absoluto. Costa Rica ha sido lo contrario, tiene más historia futbolística que Panamá. eh, Han tenido una baja sensible, el cambio generacional y demás. Llevar a un buen líder, ahora que se está arrancando un nuevo proceso, pues puede parecer interesante, muy parecido a lo que le pasó a la selección de Guatemala, ¿verdad? Que se da el cambio generacional con Amarini Villatoro, él termina el ciclo de José Manuel El Moyo Contreras, de Carlos Ruiz, de Marco Pablo Papa, bueno, de muchos que ya conocíamos, y le empieza a dar oportunidades a nuevos futbolistas, pero obviamente sin alguna experiencia en partidos internacionales de selección. Eh, la llegada de Luis Fernando Tena al inicio para el fútbol de Guatemala fue buena, o sea, se notó alguna especie de diferencia en el sentido en el que motivó muchísimo a los jugadores y creo que la llegada en un año tan clave como la del Piojo puede ser importante para una formación de Costa Rica que a mi parecer es una obligación que vaya a la Copa del Mundo. Es una obligación por lo que ha significado y ha sido Costa Rica en las últimas ediciones, así que de quedar fuera sería una vergüenza en un mundial en el cual CONCACAF va a tener históricamente la mayor cantidad de plazas de las que se ha tenido anteriormente, así que el que no acudieran o algo así sería muy, muy vergonzoso. Y para evitar eso me parece correcta la llegada de el Piojo Herrera. Vamos a ver si logra hacer lo que en su momento logró Pinto, inclusive llegando a cuartos de final de una Copa del Mundo. Y termino con eso que mencionaste de aquello de bochorno, aquello de vergonzoso, etcétera. Eso me pasó al final del partido entre Mallorca y Real Madrid por una semifinal, la número 2 de la Supercopa. Increíble. Todo arrancó con las declaraciones antes del partido de Mafeo, el argentino lateral derecho y a veces capitán del equipo mallorquín, de decir que a Vinicius lo noqueaba en 10 segundos. Ya en el campo Vinicius comenzó a decirle que sos malísimo, date a tu casa, y todo lo que ocurrió después, incluyendo hasta Asensio, que se metió en la tangana, dicen los españoles, nosotros decimos batalla campal, y con intervención de muchísimas personas. Luego, en las gradas, el acoso y el tocamiento que hicieron árabes, sobre todo en torno a mujeres, incluyendo algunas que eran las esposas o parejas de jugadores del Mallorca, de verdad, inconcebible, inconcebible como muy bien Tommaso Alimelli, nuestro buen amigo italiano, calificó como el máximo bochorno y ridículo el caso del Barcelona en la historia del fútbol de Europa, no de España, no de Italia, sino el fútbol de Europa. Y eso todavía tiene tela que cortar. Bueno, un gustazo saludarles. Hasta mañana.